El asfixiante caballero afgano presionaba como la tapa de un ataúd. Los Navy SEALs apretaban sus espaldas contra el hormigón agrietado mientras las balas atravesaban el polvo y los escombros a su alrededor. Radioactivo, sin refuerzos, sin esperanza. Un soldado susurró desesperado por su comunicador. Nos han dejado morir. Pero en el caos, una pequeña figura se separó silenciosamente del grupo. No gritó, no lloró. Simplemente se arrodilló y abrió en silencio la vieja y desgastada caja de un rifle de francotirador. Entonces, un frío crujido rompió la noche. La ametralladora enemiga enmudeció. ¿Alguna vez has despedido a alguien hasta que su silencio se convirtió en el único sonido que importaba? ¿Desde qué parte del mundo estás viendo esto? ¿Cuál sería tu primera emoción en esta situación? Comparte tu opinión y no olvides suscribirte para seguir esta increíble historia. Se llamaba Ava Morales, de 27 años, aunque el sol del desierto la había envejecido más allá de sus años. De complexión pequeña, apenas 1,62 metros, con el pelo castaño oscuro siempre recogido en un moño apretado y práctico. Su piel curtida por el sol contaba historias de incontables misiones bajo los abrasadores cielos de Oriente Medio. Pero su rostro, no revelaba nada. Una cara de póker fría como la piedra que jamás se quebraba, jamás sonreía, jamás mostraba debilidad. Mientras otros soldados reían y compartían historias de guerra en el Mesaul, Ava estaba sentada sola, limpiando metódicamente su arma, escribiendo notas detalladas en un diario encuadernado en cuero, observando, siempre observando. Los Navy SEALs la trataban como si fuera un mueble. Ruido de fondo. Equipaje extra que se veían obligados a llevar. No está hecha para esto. El sargento Mike Torres se reía entre dientes con sus compañeros, lo suficientemente alto como para que ella la oyera. El mando debía estar desesperado. Nos están enviando niñeras ahora. El teniente comandante Jackson le asignó el trabajo pesado. Cargar munición, estudiar mapas, monitorear las conversaciones por radio, nunca las misiones reales, nunca se le confió nada importante. Morales ladraba sin levantar la vista de su tablero táctico. Inventariar de nuevo los suministros médicos. Asegurarse de que no nos falte ninguna tirita. Los otros hombres se reían disimuladamente. Ella lo soportó todo en silencio. Nunca le discutió. Nunca intentó demostrar su valía. Nunca exigió respeto. Pero si observabas con atención, si realmente observabas, te dabas cuenta de cosas que los demás pasaban por alto. Durante el entrenamiento de navegación, cuando el GPS falló en el terreno montañoso, Ava señaló en silencio un sendero sin marcar en el mapa topográfico. Ese camino, dijo en voz baja, conecta con la carretera del valle. El líder del equipo desestimó su sugerencia y pasó 3 horas encontrando la ruta que había identificado en 30 segundos. En el campo de tiro, mientras el SEAL se lucía con armas automáticas, Ava cogió un arma de mano estándar. 2 segundos, 2 disparos, 2 dianas perfectas a 50 metros enfundó el arma y se alejó antes de que nadie se diera cuenta. Cuando el equipo fallaba, lo arreglaba sin fanfarrias. Cuando los informes de inteligencia necesitaban traducción de los dialectos locales, proporcionaba interpretaciones precisas mientras fingía organizar cajas de suministros. Las señales estaban allí, ocultas a simple vista. Un fantasma caminando entre guerreros que no podían ver más allá de sus propias suposiciones. Mantuvo las distancias con los rituales de unión del equipo. Nada de partidas de póker, ni fotos compartidas de casa, ni historias de novias, hijos ni sueños para después del despliegue. Ava Morales vivía al margen de su hermandad. Aceptada, pero nunca bienvenida. La llamaban ratón a sus espaldas. Un pequeño ratón tranquilo que correteaba haciendo papeleo y sirviendo café. Pero los ratones sobreviven siendo subestimados, moviéndose sin ser vistos por territorio peligroso, sabiendo exactamente cuándo correr y cuándo luchar. El informe de la misión llegó un martes. Eliminación de objetivos de alto valor en el Valle de Coringal. La inteligencia sugería mínima resistencia.
Inserción rápida, neutralizar amenazas, retirarse antes del amanecer. Esta debería ser sencilla, anunció el comandante Jackson a su equipo. Morales, mantendrás la vigilancia desde la zona de aterrizaje. Monitorea las comunicaciones. Intenta no estorbar. Asintió en silencio y guardó su equipo habitual. Pero en el fondo de su bolsa de lona, envuelto en una vieja lona de camuflaje desértico, había algo que los demás no habían visto. Un rifle de francotirador personalizado, un instrumento de precisión Barrett M82 calibre 50 con modificaciones manuales. Solo la mira telescópica costó más de lo que la mayoría de los soldados habían ganado en 6 meses. Mientras el helicóptero despegaba hacia el oscuro cielo afgano, Ava observaba por la ventana los escarpados picos de las montañas. Su reflejo le devolvía la mirada, tranquilo, concentrado, listo. El equipo no tenía ni idea de que volaban hacia el infierno, y no tenía ni idea de que ese infierno era exactamente donde Ava Morales había aprendido a prosperar. Los motores del helicóptero ahogaron sus susurros. Esta noche, todo cambia. Porque a veces la persona más peligrosa de la habitación es la que todos olvidan que está ahí. La emboscada los golpeó como un mazazo en el pecho. Lo que debería haber sido una simple operación nocturna se convirtió en caos a los 30 segundos de tocar tierra. Destellos de fuego estallaron desde todas direcciones. Tejados, callejones, búnkeres ocultos excavados en la ladera de la montaña. La información había sido catastróficamente errónea. Esto no era una resistencia mínima. Era una caja de la muerte cuidadosamente orquestada. Contacto. Contacto. Nos están disparando por todos lados. El sargento Torres gritó por la radio mientras las balas rebotaban en las barreras de hormigón que los rodeaban. Solicitamos refuerzos inmediatos. Necesitamos apoyo aéreo ya. Estática. Nada más que estática. Los SEALS se lanzaron a cualquier refugio que encontraron. Muros derrumbados, vehículos abandonados, tuberías de desagüe de hormigón. Pero el enemigo había elegido bien su campo de batalla. Cada punto de cobertura estaba avistado. Todas las rutas de escape estaban bloqueadas. Radio muerta, gritó Corman Williams por encima del fuego. Están interfiriendo nuestras comunicaciones. El teniente comandante Jackson apoyó la espalda contra una pared llena de balazos, con el sudor mezclado con polvo en la cara. ¿Cuántos tiradores? Demasiados, fue la respuesta. Cuento al menos 15 fogonazos, quizá 20. Una ametralladora abrió fuego desde la cresta, lanzando trozos de hormigón como metralla. El equipo se adentró más en su precario refugio, pero eso solo estaba retrasando lo inevitable. Estaban acorralados, superados en número y con poca munición. Somos presa fácil, murmuró Torres, revisando los cargadores que le quedaban. Nos tienen bien acorralados. Fue entonces cuando el soldado Rodríguez susurró las palabras que desgarraron el alma de cada soldado. Nos han dejado morir. La ametralladora volvió a vibrar, manteniéndolos inmovilizados mientras los cazas enemigos se reposicionaban para el asalto final. En minutos, quizás segundos, esto terminaría. Pero Ava no estaba mirando las posiciones enemigas. Estaba observando el rifle de francotirador abandonado a 3 metros de distancia, que una foca caída había dejado caer durante el caos inicial. El M24 estándar. No era su arma preferida, pero serviría. Mientras los demás se concentraban en la amenaza inmediata, ella calculó ángulos, velocidad del viento y distancia al objetivo. El nido de ametralladoras estaba a unos 400 metros de la cima. Posición elevada, con un solo tirador, probablemente con un observador. Moviéndose agachada y en silencio, se arrastró hacia el rifle abandonado. Nadie se dio cuenta. Estaban demasiado ocupados manteniéndose con vida. Sus manos se movían con la eficiencia de una experta, comprobando la acción, ajustando la mira, revisando la recámara. El peso familiar se sintió como volver a casa, como respirar después de estar bajo el agua demasiado tiempo.
Se acomodó detrás de un trozo de mampostería rota. Respiró hondo, exhaló la mitad, encontró su pausa respiratoria natural. Ese momento perfecto entre latidos cuando el cuerpo se queda completamente quieto. El cañón de la ametralladora volvió a brillar en la oscuridad. Ava localizó el objetivo a través de su mira. Un ligero ajuste por el viento. Compensación por el ángulo ascendente. Su dedo encontró el gatillo. Presión constante directamente hacia atrás. El rifle disparó una vez, agudo y decisivo en el aire nocturno. A 400 metros de distancia, la ametralladora enmudeció. El repentino silencio fue ensordecedor. Después de minutos de disparos constantes, la ausencia de esa máquina de muerte parlanchín dejó a todos con un zumbido en los oídos. «¿Qué demonios?», empezó a decir alguien. Pero Ava no había terminado. Había identificado 3 destellos más durante el tiroteo. 2 francotiradores en tejados adyacentes. Un equipo de RPG preparándose tras un muro de piedra. Todos confiados en su ocultación. Todos a punto de aprender una lección fatal sobre subestimar a la mujer silenciosa en la esquina. Crack. El rifle del primer francotirador cayó desde un tejado. Crack. El segundo francotirador se desplomó sobre su arma. Crack. El RPG cayó al suelo con estrépito. Su operador ya no era una amenaza. 3 disparos, 3 eliminaciones precisas, cada una quitando una pieza del rompecabezas táctico del enemigo. Los atacantes restantes comenzaron a entrar en pánico. Habían perdido su vigilancia, sus armas pesadas, su ventaja. Torres miró a Ava como si la viera por primera vez. De ninguna manera. De ninguna manera. Expulsó el casquillo y metió otra bala en la recámara, sin apartar la vista de la mira. Tranquilos como un cirujano, fríos como una mañana de invierno, se presentaron 2 objetivos más. Casas que intentaban flanquear por el lado izquierdo. Creían estar siendo astutos, usando las sombras y el terreno para enmascarar su movimiento. Se equivocaban. Crack, crack. La maniobra de flanqueo se desmoronó. Ahora los enemigos restantes estaban realmente desconcertados. Lo que había comenzado como una ventaja abrumadora se había convertido en una pesadilla. Un francotirador invisible desmantelaba sistemáticamente su emboscada desde un ángulo imposible. ¿De dónde demonios sale eso?, resonaba por el valle en un árabe frenético. Ava seguía trabajando, paciente y metódica. Cada disparo calculado y preciso. Sin munición desperdiciada, sin blancos fallidos, solo una eliminación limpia y profesional de las amenazas. En 8 minutos, la emboscada estaba desmantelada. Los atacantes supervivientes se esfumaron en la oscuridad, abandonando sus posiciones y a sus muertos. El equipo SEAL permaneció paralizado tras su cobertura, procesando lo que acababa de ocurrir. Finalmente, Courtman Williams recuperó la voz. Un momento. ¿Quién demonios es ella? Ava dejó el rifle y miró su reloj. 2247 horas. El enemigo probablemente se reagruparía y regresaría con refuerzos al amanecer. Necesitaban moverse. Pero por ahora, en la repentina y bendita quietud de la noche afgana, 7 Navy SEALs observaban a la pequeña mujer que acababa de salvarles la vida sin decir una palabra, sin pedir permiso, sin necesitar la aprobación de nadie. Simplemente había hecho lo que debía hacerse. El suboficial mayor Marcus Webb era el hombre de mayor edad del equipo, con 38 años y más despliegues de combate que cumpleaños tenían algunos soldados. Había servido en Irak, Somalia, Filipinas y 3 misiones previas en Afganistán. Sus ojos habían visto todo lo que la guerra contra el terrorismo tenía que ofrecer, por eso notó lo que los SEALs más jóvenes habían pasado por alto. Mientras Ava limpiaba metódicamente el rifle prestado, Webb vio algo que le heló la sangre. Una pequeña mancha en su mochila, apenas visible, desgastada y descolorida por años bajo el sol del desierto. Insignia de la víbora negra. Le temblaban ligeramente las manos al sacar su teléfono satelital y acceder a bases de datos militares clasificadas. Software de reconocimiento facial,
archivos de personal cruzados con registros del Comando de Operaciones Especiales. El archivo que apareció en su pantalla le hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la guerra. Ava Morales, nombre clave Ghost 7. Exmiembro de la unidad de francotiradores más clasificada en la historia militar de E.U. Escuadrón Víbora Negra, una fuerza de tarea conjunta tan secreta que la mayoría de los generales desconocían su existencia. Poseedor del récord actual de la muerte confirmada por francotirador más larga. 2.847 metros alcanzados en las montañas de Afganistán durante la Operación Fantasma del Desierto. El total de eliminaciones confirmadas es clasificado, pero se estima en más de 200. Tasa de éxito, 97% de finalización. De misión durante 4 años de despliegue activo. Estado retirado. Alta médica tras evaluación psicológica tras la Operación Trueno Olvidado. A Webb se le secó la garganta al leer los detalles de esa misión final. El equipo de 4 hombres de Ava había sido asignado para eliminar un objetivo de alto valor en la provincia de Helmand. Un fallo de inteligencia los condujo a una trampa similar a la emboscada de esa noche. Sus compañeros, sus amigos, murieron en el tiroteo: Marcus Tank Rodríguez, David Prafit, Kim, Saradoc, Martínez. 3 de los operadores más hábiles en la historia de las fuerzas especiales. Muertos por información errónea y mala coordinación. Ava mantuvo su posición durante 18 horas, rodeada de combatientes enemigos, protegiendo los cuerpos de su equipo caído hasta que llegó la unidad de rescate. Había eliminado a 37 hostiles durante esa vigilia. 37 personas que intentaron profanar los restos de su amiga. Pero matar al enemigo no podía eliminar la culpa. La evaluación psicológica pintó un cuadro de traumas tan severos para la sobreviviente que los psiquiatras militares recomendaron su retiro médico inmediato. No porque no pudiera rendir, sino porque se negaba a permitir que nadie más muriera por sus errores. No era invisible por ser débil, se susurró Webb, mirando el archivo clasificado. Eligió el silencio porque el silencio dolía menos que el recuerdo. El informe detallaba su degradación voluntaria, su solicitud de reasignación a funciones de apoyo, su decisión deliberada de pasar desapercibida en lugar de cargar con el peso de decisiones de mando que podrían costar más vidas. Había abandonado una carrera legendaria, había abandonado condecoraciones, medallas y oportunidades de ascenso, había elegido la oscuridad sobre la gloria porque no soportaba la idea de otro funeral. Pero esta noche, había vuelto a la lucha, no por reconocimiento ni redención, simplemente porque 7 hombres necesitaban a alguien que les cuidara las espaldas, y ella no le había pedido permiso a nadie. Webb se acercó a ella con cuidado, como se acerca a un animal herido. Peligrosa, pero digna de respeto. Ava, dijo en voz baja, asegurándose de que los demás no pudieran oír. Sé quién eres. Levantó la vista del rifle que limpiaba. Esos ojos fríos como la piedra que habían contemplado la muerte desde distancias imposibles. No, respondió en voz baja. ¿Sabes quién era? Esa persona ya no existe. Mentiras. Webb se sentó a su lado. Esa persona nos acaba de salvar el pellejo con disparos que la mayoría de los francotiradores sueñan con hacer. Esa persona es justo lo que necesitábamos esta noche. Ava guardó silencio un largo rato, contemplando las estrellas sobre las montañas afganas. Las mismas estrellas que habían velado la batalla final de sus compañeros. Las mismas estrellas que habían iluminado su solitaria vigilia sobre sus cuerpos. Murieron porque no pude ver la trampa, dijo finalmente. 3 de los mejores operadores del mundo, muertos porque su francotiradora no pudo hacer su trabajo. Murieron porque la guerra es un caos, la información a veces se equivoca y la gente buena muere en situaciones difíciles, replicó Webb. Pero esta noche, 7 buenas personas más están vivas porque el mejor francotirador de la historia militar estaba en el lugar correcto en el momento correcto. El resto del equipo comenzaba a moverse, preparándose para el traslado al punto de extracción,
pero no dejaban de mirar en dirección a Aa con expresiones que no tenían nada que ver con desdén ni con condescendencia. «Míralos», continuó Webb. «De verdad, míralos. Ya no ven a Mouse. Están viendo a la mujer que convirtió una trampa mortal en una galería de tiro. Están viendo a alguien que se ganó su respeto de la única manera que importa, manteniéndolos con vida cuando todo se torció». Torres se acercó vacilante, casi con reverencia. El mismo hombre que la había llamado no hecha para esto ahora luchaba por encontrar las palabras. Ava. Se detuvo y volvió a empezar. «Gracias por esta noche, por salvarnos el pellejo». Ella asintió una vez. Un simple reconocimiento. Sin dramatismos. Sin discursos sobre el honor, el deber o la hermandad. Solo una profesional aceptando la gratitud de un colega. Pero algo había cambiado en la dinámica del equipo. La mujer invisible se había hecho visible. No por autopromoción ni exigencias de reconocimiento, sino por acciones que decían más que cualquier palabra. Mientras se preparaban para avanzar hacia la zona de extracción, Webb observó a Ava revisar su equipo con la misma precisión metódica de siempre. Pero ahora entendía lo que significaba esa precisión, lo que representaban esos movimientos cuidadosos y deliberados. No era solo una soldado de apoyo haciendo inventario. Era un arma de precisión quirúrgica, que eligió permanecer envainada hasta el momento en que las vidas pendían de un hilo. Y cuando llegó ese momento, había estado lista. «Si hubieras estado allí», murmuró Webb para sí mismo, pensando en todos los que alguna vez despidieron a Ava Morales. ¿Habrías dudado también de ella? La respuesta, se dio cuenta, probablemente era sí, y eso decía más de ellos que de ella. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Comenzó con pequeños gestos que decían más que palabras. 2 días después de la emboscada, Torres entró al comedor con su bandeja de comida. Se detuvo en la mesa habitual de Ava, el rincón donde siempre se sentaba sola, y silenciosamente se sentó frente a ella. Sin anuncios, sin grandes alardes. Simplemente se sentó y empezó a comer. Para finales de la semana, esa mesa del rincón se había convertido en el lugar más popular de todo el comedor. Williams, el médico del equipo, empezó a consultar con Ava sobre protocolos de medicina táctica. No porque el mando lo ordenara, sino porque se dio cuenta de que alguien que había sobrevivido 18 horas bajo asedio probablemente sabía cosas sobre atención de traumas en el campo de batalla que no se enseñaban en los libros de texto militares. Ella detectó la técnica del punto de presión que yo no había visto. Se lo contó a los demás. Le salvó el brazo a Martínez cuando recibió esa metralla. Llevo 12 años haciendo esto, y ella me enseñó algo nuevo. Los SEAL más jóvenes empezaron a prestar atención a detalles que antes habían ignorado. Cuando Ava sugería rutas de patrullaje alternativas, la escuchaban. Cuando ella señalaba discretamente posibles lugares de emboscada en fotos de reconocimiento, marcaban esos lugares como amenazas prioritarias. El jefe superior Webb instauró un nuevo protocolo. Cada sesión informativa de la misión incluiría aportes de todos los miembros del equipo, no solo de los oficiales, sino de todos. A veces la mejor información viene de la persona que menos esperas que hable, anunció durante una formación matutina. Sus ojos se encontraron con Ava en la última fila. Y a veces la voz más baja de la sala tiene lo más importante que decir. Pero el cambio más significativo ocurrió en los momentos privados. El especialista Rodríguez, no el tanque Rodríguez, que murió con el antiguo equipo de AA, sino un joven soldado raso de San Antonio, había estado luchando con pesadillas desde su primer despliegue de combate. Las sesiones oficiales de terapia no ayudaban. La medicación recetada lo hacía sentir desconectado de la realidad. Encontró a Ava sentada en el techo del búnker una noche, manteniendo su equipo bajo las estrellas. «¿Tampoco puedes dormir?», preguntó, sentándose a su lado. Ella lo miró un momento, luego volvió a su rifle. «Algunas noches son más difíciles que otras». Se sentaron en un cómodo silencio durante varios minutos.
Dos soldados compartiendo el peso de cosas que no se podían explicar a personas que no habían estado allí. ¿Se vuelve más fácil?, preguntó finalmente Rodríguez. No, respondió Ava con sinceridad. Pero te haces más fuerte. La noticia se extendió silenciosamente por la unidad. Ni chismes ni rumores, pero algo más profundo. El reconocimiento de que tenían a alguien entre ellos que comprendía el verdadero coste de la guerra. Alguien que había pagado ese precio y encontrado la manera de seguir adelante. Las decoraciones de las paredes de sus aposentos contaban la historia de esta evolución. Donde antes colgaban fotos de estrellas de cine y héroes deportivos, ahora aparecía una sola fotografía impresa. El equipo SEAL, unido tras una misión exitosa. Ava no estaba en el centro de la foto. Ni siquiera era especialmente visible, pero estaba allí, formando parte de la hermandad que inicialmente la había rechazado. Alguien había escrito en minúsculas al pie, Equipo 7 completo. El respeto que le mostraban no era la camaradería ruidosa y aplaudida reservada para los héroes de guerra tradicionales. Era algo más discreto, más profundo. El reconocimiento de que se había ganado su lugar entre ellos, no por bravuconería ni autopromoción, sino por competencia y sacrificio. Dejaron de llamarla ratón, dejaron de tratar sus tareas como trabajo inútil. Cuando los nuevos reemplazos se unían a la unidad, los veteranos se aseguraban de que los recién llegados lo comprendieran desde el primer día. Ava Morales era una parte integral de este equipo. ¿La respetas o buscas otra unidad? Ella seguía manteniendo sus rutinas. Seguía sentada en silencio durante las sesiones informativas. Seguía limpiando sus armas con precisión metódica y se guardaba sus historias personales para sí misma. Pero ahora, cuando hablaba, la gente la escuchaba. Y cuando las misiones se torcían, como inevitablemente ocurría en Afganistán, todos respiraban con más tranquilidad sabiendo que Ghost 7 les protegía. El cambio no se limitaba a cómo la trataban. Se trataba de cómo entendían el respeto en sí mismo. El verdadero respeto no se otorgaba por rango, reputación o la intensidad con la que alguien lo exigiera. El verdadero respeto se ganaba en momentos en que todo se desmoronaba y una persona daba un paso al frente para mantener la línea. Ava había mantenido esa línea y ahora era parte de la familia. Ava nunca se reincorporó oficialmente al Escuadrón Víbora Negra. La unidad clasificada se había disuelto tras la Operación Trueno Olvidado. Sus miembros se dispersaron entre asignaciones convencionales o jubilación médica. La burocracia militar carecía de mecanismos para resucitar fantasmas de programas de operaciones especiales obsoletos. Pero las leyendas no requieren papeleo oficial. 3 semanas después de la emboscada en la cresta, el equipo Alfa se vio inmovilizado. Durante una patrulla de rutina cerca de Kandahar, los insurgentes se habían apoderado de la zona alta, y lo que debería haber sido una simple escolta de convoys se había convertido en una lucha desesperada por la supervivencia. ¿Dónde está nuestra guardia?, gritó el teniente Morrison por la radio. Necesitamos apoyo de francotiradores ahora. La respuesta se escuchó entre interferencias. Negativo a los recursos disponibles. Todos los equipos de francotiradores están desplegados en otros lugares. Mantengan la posición hasta que llegue el apoyo aéreo. Pero el apoyo aéreo estaba a 20 minutos de distancia y el equipo Alfa no tenía ni 20 minutos. Fue entonces cuando alguien susurró la pregunta que se estaba volviendo común entre las unidades de operaciones especiales de toda la región. ¿Sigue por aquí? ¿Viene Ava? Nadie sabía cómo funcionaba. Si monitoreaba frecuencias de radio, tenía acceso a inteligencia de la misión o simplemente poseía una extraña habilidad para aparecer donde los soldados más la necesitaban. La mecánica no importaba. Lo que importaba era que cuando todo salía mal, cuando el apoyo convencional no estaba disponible, a veces un solo disparo de fusil resonaba en el campo de batalla y lo cambiaba todo. Los insurgentes que mantenían a raya al equipo Alfa nunca la vieron, nunca identificaron su posición. Simplemente comenzaron a caer uno a uno hasta que los supervivientes abandonaron la emboscada y se esfumaron entre las montañas.
Fantasma 7, aquí Alfa actual, llamó Morrison por radio tras asegurar su posición. Gracias por la ayuda. Te invito a una cerveza cuando volvamos a la base. Silencio entonces. Cuídate, Alfa. Fantasma 7 fuera. Para cuando el equipo de Morrison llegó a la cresta, donde se originaron los disparos, solo encontraron casquillos de latón y huellas de botas en el polvo. Ella ya había desaparecido, desplazándose a cualquier crisis que requiriera atención. Las historias se multiplicaron. La compañía Bravo juró que lo salvaría durante una redada nocturna en la provincia de Helmand. El equipo Charlie afirmó que había brindado vigilancia durante un rescate de rehenes que oficialmente nunca ocurrió. Los operadores de la Fuerza Delta, que normalmente no confiaban en nadie fuera de su propia unidad, admitieron en privado que Ghost 7 les había sacado del apuro durante una operación clasificada cerca de la frontera con Pakistán. El comando intentó rastrear sus movimientos, imágenes satelitales, registros de personal, requisiciones de equipo. No encontraron nada. Ava Morales parecía existir en los espacios entre operaciones oficiales, usando equipo que no le estaba asignado, apoyando misiones sobre las que no estaba informada, salvando vidas que técnicamente no eran su responsabilidad. Se ha convertido en una multiplicadora de fuerza, explicó el jefe superior Webb durante una sesión informativa clasificada en la base aérea de Bagram. Nuestras tropas saben que ella está ahí fuera. Ese solo conocimiento mejora su rendimiento. Asumen riesgos calculados porque creían que alguien les estaba vigilando las espaldas. Los oficiales de inteligencia exigieron detalles. Asignaciones de unidad. Cadena de mando. Procedimientos operativos estándar. Webb sonrió con tristeza. No se puede institucionalizar a un fantasma, señor. Solo puede estar agradecido de que esté de nuestro lado. El teatro de operaciones afgano se volvió más seguro para las fuerzas estadounidenses, aunque nadie pudo explicar exactamente por qué. Las tasas de éxito en las emboscadas disminuyeron. Las cifras de bajas disminuyeron. Los porcentajes de finalización de misiones mejoraron en todas las ramas. Oficialmente, esto se debió a una mejor recopilación de inteligencia y a protocolos tácticos refinados. Extraoficialmente, todos los soldados del país conocían la verdadera razón. Los jóvenes marines que se embarcaban para su primer despliegue escuchaban historias susurradas durante las sesiones informativas de orientación. Los Rangers del ejército compartían relatos legendarios en las bases de patrulla. Los Navy SEALs transmitían el mito del Fantasma 7 como una tradición oral de la guerra antigua. No sobrevivimos porque el cuartel general envió ayuda, decían. Sobrevivimos porque ella estaba allí. Las historias crecían con cada relato. Disparos imposibles desde distancias imposibles. Habilidad sobrenatural para aparecer justo cuando más se necesitaba. Ángel guardián con un rifle de francotirador que no pedía nada a cambio de su protección. Algunas versiones afirmaban que podía atravesar paredes. Otros insistían en que podía volverse literalmente invisible. Algunos sugirieron que murió durante esa vigilia de 18 horas con su equipo original y que ahora rondaba las montañas afganas como un espíritu vengativo. Ava conocía las historias. A veces las oía repetidas en comedores y salas de reuniones cuando los soldados creían que no las escuchaba. Nunca corrigió las exageraciones ni descartó los elementos sobrenaturales porque la verdad era más simple y poderosa que cualquier leyenda. Un soldado que lo había perdido todo había encontrado un propósito en proteger a otros de la misma pérdida. Los nombres se desvanecen, los metales se oxidan. Pero un solo disparo en la noche, disparado por alguien que se negó a dejar morir a gente buena por malas razones, puede resonar durante décadas. Y en las montañas de Afganistán, el eco de Ghost 7 se hacía cada vez más fuerte. El respeto no se da. Se gana en silencio, con sacrificio, en momentos en que todo se desmorona y una persona se niega a dejar que otros se enfrenten solos a la oscuridad.
Ava Morales se ganó su respeto no mediante la autopromoción ni las exigencias de reconocimiento, sino con acciones que hablaban más fuerte que cualquier palabra. Se convirtió en una leyenda no porque buscaba la gloria, sino porque comprendía que a veces las batallas más importantes las libran personas a las que nadie recuerda agradecer. La próxima vez que te encuentres con alguien que parezca invisible, alguien cuyas contribuciones se pasen por alto o cuyo potencial se desestime, recuerda al fantasma 7. Recuerda que la persona más silenciosa de la habitación podría ser la que tenga la historia más importante que contar. Y recuerda que la verdadera fuerza no se mide por lo fuerte que exiges atención, sino por lo que estás dispuesto a hacer cuando nadie te ve. Comenta con respeto a continuación si esta historia te conmovió. Y suscríbete a Susurros de Cuento para conocer más verdades no contadas sobre los héroes que caminan entre nosotros en silencio. Porque todos merecen tener su momento en la luz, incluso si eligen permanecer en las sombras.